Bienvenidos a nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, ya transitando el cuarto trimestre en nuestra cursada y hoy la clase número 6 con un tema apasionante que nos lleva hasta el territorio de Japón. Sí, tal cual. Hoy vamos a hablar sobre la cultura Homon, una cultura que tiene sus inicios posiblemente en el Neolítico y donde hay primero todo un contexto cultural en el que vamos a desarrollar y a partir de allí cómo va evolucionando hasta que aparentemente ha habido un posible paleocontacto, un contacto alienígena en la antigüedad. Claro que sí. Bueno, todo parte de la interpretación, de la observación, de la expresión artística de esta cultura que vamos a estar analizando hoy, que es la cultura Homon. Y vamos a ver de qué manera podemos unir el mito, los hallazgos arqueológicos con el paleocontacto. Tal cual. Así que sin más nos metemos de lleno a lo que es este paleocontacto en la antigüedad, más particularmente en la zona de Asia y puntualmente en lo que es la cultura Homon en las islas del Japón. Vamos a ver una cultura que es realmente interesante porque realmente cuando uno habla del neolítico se refiere a asentamientos humanos que están a lo mejor en África, en norte de Europa, en Europa, pero la parte, el extremo oriente es como que no se lo tiene presente. Y hoy, bueno, vamos a ver otro rasgo más que interesante de ese periodo. Claro que sí. Bueno, y cuando vean las imágenes seguramente que las van a reconocer, ¿no es cierto? Porque son destacadas. Cuando se habla de paleocontacto y se muestran algunas fotografías para hacer referencia al contacto extraterrestre de la antigüedad, esta es una de las imágenes que se eligen, ¿no? Como para ilustrar esta fundamentación, ¿no? Japón antediluviano, recuerdos del futuro. Aquí estamos también haciendo este juego de palabras en el título porque esta estatuilla, la estatuilla de un dogu de la cultura Homon, fue la que eligió Eric von Daniken para la portada de su libro, Recuerdos del Futuro, Claro, y allí se hizo famosa, más famosa, sí. claro, se dio a conocer al mundo occidental esta cultura y estas esculturas, que realmente es interesante. Así que vamos de a poquito a conocer de dónde proviene esta cultura, cuál es su origen y quién las estudió, porque también es importante eso. Bueno, la cultura Homon. Este periodo nos ha legado las llamadas vasijas Homon, que fue este primer desarrollo cultural que tuvieron en cerámica, que aflora a la mente de muchos japoneses al oír la palabra Homon, ¿no? Que la vemos en la parte superior derecha, es la figura de la izquierda, ¿no? Ya hay una elaboración bien detallada de estas vasijas. Por cierto, el nombre de Homon es la traducción del inglés de Core Market Pottery, cerámica con huellas o marcas de cuerda, las que las denominó así el zoólogo norteamericano Edward Sylvester Morse, describiendo las vasijas prehistóricas que encontró en digamos, túmulos o cúmulos llamados Kaisuka, perdón, ¿no? Que son un túmulo o cúmulo de conchas en la zona de Omari, en Tokio, y que empezó a investigar. Este periodo Homon, de acuerdo a los estudios arqueológicos, transcurre entre el año 14.500 a.C. y 300 a.C. Por eso hablamos de un desarrollo neolítico. Mientras Y que, y antediluviano, ¿no? antediluviano, Que es claro. el título de la clase, claro, porque 14.500 años estaríamos antes del diluvio universal, ¿no? Exacto. Bueno, en la extrema derecha tenemos la representación de las posibles cabañas o tupi, sería en América del Norte, de estas especies de carpas donde vivían, hechas con ramas y algunos troncos, ¿no? Y mientras que parece existir cierto consenso para la fecha de la finalización de este periodo, marcado por la llegada de gentes procedentes de la península de Corea, es decir, hubo una invasión del continente hacia las islas, en el primer milenio, la de inicio, es decir, algunos hablan de 10.000, 7.000, otros 14.000, no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces,
se está tratando de unificar este concepto. Pero lo interesante es, como vamos a ver más adelante, cómo llegaron desde vasijas simples a este desarrollo para después pasar a los famosos dowu. Claro, evidentemente en cada periodo hubo una expresión artística, ¿no es cierto?, que se fue mejorando con el correr de los milenios, ¿no? Arqueológicamente el periodo Homon se divide en varios subperiodos cuyas fechas de inicio y fin están en continuo debate. Pero bueno, hay un consenso general en establecer estos periodos que vemos aquí en la placa, ¿no? Estas etapas históricas del periodo Homon, que pertenece, ¿no es cierto?, al actual territorio de Japón, y estas fechas de alguna manera nos hablan de una aproximación en el tiempo de cuánto duró cada uno de estos subperiodos dentro del periodo Homon. Un periodo incipiente del 13.000 al 7.500 a.C., el inicial del 7.500 al 4.000, el temprano del 4.000 al 3.000 a.C., el Homon medio del 3.000 al 2.000, el Homon tardío del 2.000 al 1.000 y por último el Homon final del 1.000 antes de Cristo al 300 antes de Cristo. Y vamos viendo cómo pasamos de un periodo antediluviano, ¿no es cierto?, entrando luego ya al periodo del Neolítico para terminar en la edad de los metales, ¿no? Claro, Y cómo vamos a ver más adelante cómo va evolucionando esa expresión artística hasta llegar a lo que a nosotros nos interesa, que que son los son, dowus. que son los dogus, Exacto. esas estatuillas tan particulares. Aquí vemos, bueno, una primera expresión de ese arte de alfarería, donde como vemos es una cosa simple, pero después en las próximas placas veremos cómo va a ir evolucionando, ¿no? Fíjense y tengan presente los rasgos característicos de esta etnia, el pueblo Aino, cuya población está concentrada en la isla de Hokkaido, al norte del Japón, y que desciende de los habitantes de esa época que fue poco a poco desplazándose hacia la isla. Su lenguaje está emparentado con el coreano y el japonés porque recordemos que sufrieron una invasión de gentes de Corea, de lo que es ahora Corea del Norte y Corea del Sur. Eh, si bien su forma de subsistencia era la caza, también practicaron el cultivo de arroz en ese primer periodo inicial, ¿no?, que lo ubicamos entre el 13.500 y el 7.500 antes de Cristo. Y aquí vemos en la primera foto, en esta foto, cómo en la parte inferior empiezan a ser vasijas simples y van adquiriendo cada vez más sofisticación en cuanto al acabado, ¿no?, como flamígero. Esta cultura, que se extendió por todo el territorio japonés, estaba formada por grupos de cazadores-recolectores. No es sino hasta las últimas etapas del periodo Homon cuando se atisba un pequeño comienzo de agricultura a través del cultivo del arroz en seco. Sin embargo, aunque aún no eran grupos sedentarios, desarrollaron una vajilla cerámica muy temprana, como muestran los fragmentos hallados en el yacimiento de Odai Yamamoto en Sotogahama, Japón, y cuyas dataciones nos llevan al inicio del periodo en el 14.500. Claro. Es decir, que aunque todavía no eran sedentarios, igual ya tenían esta expresión artística en la cerámica y que, bueno, ahora vamos a ir viendo cómo fue evolucionando, ¿no es Claro, cierto? acá en este primer escalón se ve estos primeros inicios de la Así es, alfarería y después va subiendo de tecnicismo y de decoraciones, ¿no? claro, claro. El nombre Homon le viene dado por la decoración de las primeras cerámicas encontradas, que en efecto mostraban marcas de cuerda como resultado de su impresión en la arcilla fresca, ¿no? Por eso se la destaca. Aunque no toda la cerámica de este periodo prehistórico presenta esta decoración impresa, dicha técnica constituye el elemento paradigmático de esta producción artística. Indudablemente, con el paso del tiempo, la cerámica y sus motivos decorativos fueron evolucionando hasta llegar a las magníficas cerámicas flamígeras, las que vemos a la extrema derecha, y estas se caracterizan por su decoración extravagante y barroca, podríamos decir, semejándose a las llamaradas de fuego. Y ya acá había, Claudia, un principio de atisbo de lo que serían los dogu en un futuro. Claro, característico los ojos, ¿no es cierto?, cerrados, con esas dos ranuras donde se ven bien las marcas de la cuerda, esas filigranas alrededor de los ojos como de las cuencas de los ojos como si fueran anteojeras, ¿no es cierto? Y todo el trabajo
que luego vamos a ver en las piezas completas, ¿no? Y que para algunos investigadores van más allá del 14.000 y llegan hasta el 17.000 antes de nuestro tiempo, ¿no? Ujú. Con lo cual nos sitúa en un periodo realmente muy, muy prehistórico, digamos, donde hay una excelente representación de estas estatuillas. Como siempre, la pregunta es la misma: ¿qué quisieron representar Claro. a través de estas figuras antropomórficas? Después tiraremos unas Ujú. líneas, unas pautas a ver si coinciden con nosotros. Bueno, acá ya ven que pasamos de la vasija común a ya una vasija con cierto desarrollo, donde se vuelven a manifestar las marcas de las cuerdas. Y acá, bueno, el último periodo, lo que es la parte de cerámica, ¿no? Bien barroca, bien con detalles muy rebuscados, inclusive con asas. Bueno, algo que denota la evolución de este pueblo, ¿no? Otra muestra de la destreza que alcanzaron estas gentes en la creación cerámica son los llamados dou. Fíjense cómo comenzaron a evolucionar. Unas figuras de arcilla de aspecto antropomórfico. Su longevidad durante la mayor parte del periodo Homo está constatada, pero es hacia el final del mismo cuando destacan por su factura y complejidad técnica. Claro, pasaron de la arcilla a la parte de metal. La interpretación de estas estatuillas no está clara y se abre todo un abanico de hipótesis a su alrededor. Sobre el tapete se han enunciado teorías como el culto a una diosa madre, ritos concernientes a la agricultura, ceremonias de falsos enterramientos, depósitos para huesos infantiles, es decir, una variedad interesante de propuestas. Sin embargo, la gran mayoría de estas figuras se han encontrado fracturadas a propósito, lo que ha llevado a algunos autores a pensar que estarían relacionados con algún tipo de ritual curativo donde la persona enferma transferiría su malestar al dogu en una ceremonia de magia simpática. Bueno, esto es una teoría, digamos, no hay forma de comprobarlo, no es una propuesta hecha por los antropólogos. Claro, de todas maneras es una práctica que era común en la antigüedad, ¿no? Tener estos tótem en las familias, ¿no es cierto?, en las viviendas, que eran para protección. En muchos casos se les hacían los rituales propios, ¿no es cierto?, para, bueno, para, como les digo, protección o para traer abundancia o para fecundidad también, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, podría ser una interpretación que fueran utilizadas como Claro, un método de sanación. Entonces, estaban fracturadas, quiere decir que, la persona que estaba afectada, por ejemplo, según esa teoría, ¿no? sí, De una pierna, entonces cuando volvía la salud a la pierna, se le fracturaba al dogu, la pierna al dogu, ¿no? claro. Bueno, es una de las tantas interpretaciones. Nosotros, por supuesto, desde Paleocontacto vamos a dar la nuestra. Claro, inclusive acá es interesante, lo estaba viendo mientras hablaba la profesora Claudia, cómo si es que hubo un contacto a lo largo del tiempo con ciertas entidades alienígenas, se manifiesta también el desarrollo Ujú. cognitivo en el proceso de las cerámicas, de aquel primer contacto que lo tenemos a la extrema derecha, cómo fue evolucionando hasta esta cerámica y después de allí pasar a la parte de metal, ¿no? La parte del bronce. Sí, de todas maneras, aún en las primeras estatuillas que estamos viendo, la elaboración es fantástica, ¿no? Porque los rostros, fíjense ustedes que no son iguales, tienen algunas formas más abstractas, Sí. mi cabeza en forma de corazón, triangular, pero de todas Ah, maneras, ¿qué quisieron representar? Fíjense las extremidades y lograr esto también en arcilla, nosotros que la trabajamos, es realmente complejo, ¿no? complejo, sí, sí. Estas piezas han sobrevivido milenios hasta Sí, llegar sí. hasta nuestros días. Y hay muchísimas, no son dos o tres. Son muchas, muchas. Muy Con bien. lo cual, bueno, destacamos eso, ¿no? Que era una práctica habitual. No es solo una o dos que se han encontrado, que han sobrevivido, ¿no es cierto? Son muchas. Así que, para empezar, la expresión artística era algo muy valorado por la cultura Homon. Y otro dato a tener en cuenta, desde la arqueología no se hace mención a que lo que vemos representado acá, lo que sería la vestimenta de este ser, era utilizada por los propios, por el propio pueblo aino que nombramos recién. Entonces, evidentemente, alguien usaba este tipo de estructura sobre su cuerpo muy diferente a la del pueblo nativo, ¿no? De Japón.
Así es. Bueno, los dogu, dioses o astronautas japoneses, bueno, acá ya estamos planteando, vamos un pasito más allá para hacer la conexión con el paleocontacto, ¿no? Estas estatuillas dogu pertenecen a la cultura más antigua del Japón prehistórico, que data del año 14.000 antes de Cristo y se extiende hasta el 400 antes de Cristo. Algunas esculturas datan del año 7000 antes de Cristo y pueden medir desde 10 a 30 centímetros de altura. Sus decoraciones sin duda llaman mucho la atención porque les confieren una serie de rasgos extraños que hacen volar la imaginación. Actualmente muchos se preguntan cuáles fueron los objetivos de la creación de estas estatuillas. La palabra dogu significa do, tierra, y gu, muñeca, es decir, muñecas de tierra. Bueno, acá vemos distintas expresiones, no hay una igual a otra, Eso ¿no? también es importante. Están hechas como si representaran diferentes personajes, Claro, lo ¿no? que sí manifiestan es la postura, ¿no? Que Ujú. eso sí se hace constante en las distintas estatuillas, inclusive volviendo a la anterior, fíjense, todos mantienen esa forma de poder que representaría esa postura, ¿no? Los brazos separados alrededor del cuerpo, posición firme de los pies, marcando presencia, ¿no? Es interesante cómo lo vemos en esta inicial y ya en esta de metal bien elaborada. Muy bien, avancemos. Y acá lo que proponemos desde AIPA, la Academia Internacional de Paleocontacto, fíjense los detalles de los trajes, digamos, de lo que sería la vestimenta de los dogus, la forma donde está cortada o seccionada por distintas líneas, comparada con la de el astronauta, ¿no? Tal cual. Sí, este es un paralelismo que hacemos siempre con la mayoría de estas estatuillas antropomorfas. Cuando hablamos de paleocontacto, siempre tratamos de hacer el paralelismo con los astronautas modernos, ¿no? Y Claro, ahí nos encontramos muchas semejanzas, muchas similitudes. muy bien. Antiguos astronautas o astronautas antiguos de otro planeta. Bueno, mira, acá hay una que está directamente quebrada a la altura de la cintura, lo cual, bueno, alimenta O dos teorías. seccionada, O está seccionada porque, bueno, formaba parte del ritual, o, bueno, se encontró la pieza así porque también sería lógico que a través del tiempo se haya roto, ¿no? Naturalmente. Dada la naturaleza enigmática de los dogu y sus peculiares características, estos han sido objeto de numerosas teorías consideradas controversiales por los arqueólogos tradicionales. Sus ojos anormalmente grandes y con raros, anteojos, han llevado a pensar que podría representar seres extraterrestres, seres inteligentes que venían de otro planeta. Claro, porque ese rostro con esos ojos tan grandes, sin nariz, ¿no es cierto? Ojos cerrados, en fin, ¿qué quisieron representar? No es claro, un rostro humano normal, para decirlo, ¿no? claro, claro. Claramente. Los dibujos y tallados en el cuerpo podrían también representar tatuajes que formaban parte de la cultura Homon, pero para aquellos que adhieren a la teoría de los antiguos astronautas podrían ser, ¿por qué no?, parte del diseño del traje espacial de estos seres que visitaron la Tierra en el pasado remoto. Sí, sí, acá eso lo de los tatuajes es medio este, que se puede llegar a disentir porque el tatuaje estaría sobre la piel, no sobre el traje, ¿no? Claro. Bueno, se dice que estos extraños seres tenían la finalidad, o al menos son los mitos que se relatan en la cultura japonesa Homo, de civilizar a la humanidad postdiluviana del Neolítico. Después del diluvio universal, la Tierra quedó diezmada, por lo que seres de otros mundos decidieron ayudar a la población que sobrevivió y a sus descendientes. Estos se encargaron de entregar conocimiento a los humanos en varias partes del mundo para que nuevamente se formaran las civilizaciones. Un mito que es común en diferentes culturas en distintas partes del mundo, ¿no? Esto a tener en cuenta Claro, también. eso se repite, es siempre la misma idea, ¿no? Llegaron para salvar a un grupo de elegidos porque había una gran catástrofe natural, ya lo hemos visto a lo largo de los trimestres, se repite siempre la misma narración. Algunos investigadores sostienen que estas entidades extraterrestres son muy parecidas a los grises,
por supuesto por el tamaño, para empezar, de los ojos, ¿no es cierto? Esas cabezas extrañas. Dice, ya que comparten muchas características, las cabezas grandes, ojos almendrados, manos pequeñas, no poseen nariz, apenas un par de orificios, ¿no? Ahí vemos en la estatuilla de un dogu y la representación de un gris, ¿no? Otra teoría también los coloca muy cerca de criaturas robóticas por las terminaciones de sus brazos, porque se fijan que terminan en manos tipo pinza, ¿no? Claro, No hay dedos en esas manos, ni siquiera dos o tres. Es como si fueran manoplas o pinzas. Para algunos serían como guantes, inclusive, donde se claro, esconden las manos, pero da la sensación de que fueran robots, tal ¿no? cual. Al mejor estilo de algunas cachinas que hemos visto con los Hopi. Esta teoría de los antiguos astronautas la desarrolló un escritor, Vaughan Green, autor del libro Astronautas en la Antigüedad de Japón. Estos artefactos, de hecho, representan a visitantes de otros planetas vestidos con sus trajes espaciales, ¿no? Es lo que proponía este autor. La evidencia más sorprendente, indica Green, es la semejanza entre las marcas de los Dogus, de los trajes de los Dogus, y los trajes espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, llamados, por la misma NASA, Unidad de Movilidad Extravehículos, por fuera del vehículo donde se desplazan los astronautas, llamada EMU, que usaban los astronautas del taxi espacial fuera de la nave. Green señala, por ejemplo, que las unidades de pecho para el control del equipamiento de la EMU se encuentran aproximadamente en el mismo lugar que algunos botones circulares en el pecho del que aparecen en las esculturas de los Dogus, los cuales probablemente servían para manejar los sistemas vitales del traje espacial Dogu, afirma, al igual que en la EMU, ¿no? Estarían replicando una tecnología que no era incomprensible para esa cultura en su momento. Exactamente. Asimismo, las rayas que rodean los botones, nos sigue diciendo este Green, ¿no? Los botones Dogu simplemente equivalen a marcadores para graduar la cantidad de agua o oxígeno administrada a la persona dentro del traje espacial. Con base en un abultamiento sobre el diafragma del Dogu, Green desarrolla la teoría de que el traje espacial Dogu venía en dos partes separadas, al igual que esta unidad de movilidad extra Vehicular. vehicular, ¿no? Y ahí lo vemos perfectamente en la estatuilla, Sí, como hay por lo menos una marca que podría ser sí. un cinturón o marcando las dos partes del traje, ¿no? Un científico de la NASA apunta que una civilización muy avanzada y parecida a la humana probablemente diseñaría trajes espaciales mucho más sofisticados que aquellos que, según Green, se encuentran en el Dogu. En tanto que Green sugiere que si nuestro traje espacial nos pudo llevar a la Luna, también nos llevaría a otros planetas. Von Green comenzó a interesarse por las posibles visitas extraterrestres a nuestro mundo cuando se dio la noticia, un 24 de junio de 1947, del encuentro de un aviador norteamericano llamado Kenneth Arnold con lo que parecían ser naves espaciales, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de ese encuentro con los platillos voladores? De allí el término a Claro, partir de ese día, ¿no? Bueno, en ese momento Green tenía solo 17 años y obviamente le empezó a fascinar el tema. claro. Hablando de paleocontacto, siempre, obviamente, cada investigador tiene su punto de vista y su fundamentación. Sí, lo que los denotan a este hombre es justamente porque, digamos, asumen de que en aquel momento, bueno, había muchas revistas y libros acerca de la invasión de los marcianos a la Tierra Claro, y bueno, que a lo mejor eso podría haber dado, le podría haber dado letra para poder desarrollar claro, sí el estaba como libro. predispuesto o con una contaminación cultural, Claro. diríamos, ¿no? Del momento. Bueno, tiempo después vamos a conocer un poquito la historia de este escritor para saber por qué llegó a esta conclusión de que los Dogu representarían una, el avistamiento de unos Astronautas. astronautas de, Ujú. claro, viajeros del espacio. Tiempo después le tocó actuar en la guerra de Corea, como soldado. Mientras estaba en Japón, comenzó a estudiar las leyendas Shinto, de la religión Shinto, y la mitología antigua de ese país. Para su sorpresa, los antiguos tomos donde estaban desarrollados esta cultura, esta religión, hacía referencia a batallas de naves aéreas
castillos debajo del agua, armas exóticas, dragones voladores y hasta aparatos de televisión. Pero lo que más le impresionó justamente fueron las estatuillas prehistóricas llamadas dogu. Pero fíjense cómo en distintas culturas, con los conceptos del momento, iban describiendo lo que veían en los cielos, ¿no? Porque claro, no tenían otra tecnología, ¿no?, en aquel momento. Entonces, obviamente, explicaban con los elementos comunes a su cultura, ¿no? Dragones, castillos debajo del agua, fíjense, esto puede ser un submarino. Claro, las mismas leyendas que vemos en otras partes del mundo, ¿no? Los Exacto. dioses combatiendo los cielos, recuerdan la India, ¿no es Los cierto? castillos Con las voladores en la India. vimanas, exactamente. Las leyendas Shinto. El Shinto es una religión originaria en Japón. En un principio esta religión no tenía nombre, pero con la llegada del budismo en el siglo VI, una de las denominaciones que recibió fue Shinto, que significa el camino de los dioses. El shintoísmo afirma la existencia de divinidades o seres espirituales, kami, que pueden encontrarse en la naturaleza o niveles superiores de existencia. Dentro de la cosmogonía japonesa existen miles de dioses que interactuaron con el humano en un pasado remoto. Bueno, este es otro punto en común con distintas culturas en distintas partes del mundo, ¿no? Ahí tenemos, bueno, dos de esas Sí, dos de las representaciones que son representaciones. muchas. Aizen, dios del amor, y Amaterasu, diosa del sol. Exacto. Bueno, para el escritor soviético, otra visión, Alexander Karantsev, que las estudió, comentó en el libro Regreso a las Estrellas, desarrollado por Eric von Däniken, lo siguiente. Se trata de antiguas estatuas japonesas de bronce que parecen llevar trajes espaciales. De sus hombros partían bandas fuertemente adheridas al cuerpo, que se cruzaban sobre el pecho y se volvían a unir entre los muslos. En todo el traje y hasta la altura de las rodillas se veían aberturas semejantes a bolsas. El casco estaba firmemente apretado al cráneo por medio de bandas. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante de las figuras eran unas enormes gafas de cristal dispuestas en diagonal, donde las manos parecen estar embuidas también en guantes. La observación de los diseños y detalles de estas estatuillas Dogu ha llevado a técnicos de la NASA a identificar, escuchen bien esto, ¿no?, a identificar al menos y aceptar unos 20 puntos de coincidencia con los trajes, los EMUs, estas unidades para moverse extravehicularmente, utilizados por los astronautas en sus salidas al espacio exterior, apreciándose especialmente las gafas protectoras contra la luz solar, los remaches, guantes, control de mandos en el pecho, correas y precintos de seguridad, luces de comunicación, auriculares y otros elementos característicos de estos modernos equipamientos espaciales. Hay que destacar algo, Sí, ¿recuerdan ustedes? Vuelvo sobre las figuras de las cachinas, vamos a ver si para la próxima clase armamos, Fernando, una placa con las imágenes para comparativa. comparar, exacto. Recuerdo que las primitivas cachinas, no las últimas, porque hasta el día de hoy los Hopis siguen haciendo representaciones en tallas de madera, pero las más antiguas, que algunas son inclusive de arcilla, tienen la misma forma, Y la esa misma cabeza. postura. Sí, y la cabeza redondeada en forma de escafandra. Sí, Y señora. recuerdan también los astronautas de Tassili, del Tassili Najer, con También. esa misma forma, los cabeza redonda, ¿no? Podríamos empezar a hacer esas conexiones, ¿no es cierto?, con representaciones de todo el mundo. Nos vamos a encontrar que el hombre antiguo tiene un patrón a la hora de representar a estos seres que vieron, que es diferente a ellos, ¿no? Tal cual. Y a su A vestimenta su también. vestimenta, toda la forma en que están parados, es decir, ¿qué quisieron decirnos con esto, no? Están todos de la misma manera, por eso, fíjense ustedes casi en la estatuilla del medio, eh, cómo representan los brazos y la terminación de esas extremidades, Sí, ¿no? sí. Muy, pero muy raro. Estas antiguas esculturas podrían indicar que la teoría de los antiguos astronautas es correcta, pues representa claramente las formas y estructuras de trajes espaciales modernos, y además de las Dogu,
en el mundo también han sido descubiertas infinidad de estatuillas, lo acaba de explicar la profesora Claudia, con características similares, estatuillas y pinturas, ¿no? Sí. Las cuales, es más, pinturas y petroglifos, las cuales podrían conectar estas reliquias del mundo antiguo con posibles extraterrestres visitando la Tierra en el pasado. Claro, estamos hablando de un periodo de tiempo, bueno, de todo lo que nombré, los Hopis serían los más modernos, los más recientes, ¿no? Claro. Los Anasazi y demás, pero cuando hablamos de Tassili y Nájer hablamos de por lo menos 10.000 años. Acá hablamos Periodo de, prediluviano. claro, hablamos de los Dogu, la cultura Homon, entre 14.000 y 17.000 años. Si nos vamos para el lado de América, ya saben ustedes toda la zona de Tiahuanaco, datada en por lo menos 17.000 años, donde también encontramos rostros muy significativos, ¿no es Mitos cierto? también. Mitos, el famoso Viracocha, la pared de las cabezas de las distintas razas. Podemos hacer una conexión hasta el infinito y más allá con todo lo que hay para seguir observando, ¿no? De estas estatuillas y uniéndolo, como dice Fernando, a los mitos y a las leyendas. Bueno, hemos saltado el charco, digamos, salimos del continente asiático y pasamos a la isla de Japón, donde esta cultura, gracias a Eric von Däniken, fue conocida mundialmente por sus famosos Dou, ¿no? Una propuesta más dentro de la Academia Internacional de Paleocontacto para analizar esta posible teoría del paleocontacto, en este caso particular en el Japón. Bueno, si les interesa, seguimos ahondando en Japón, tómenlo en cuenta para su exposición final. Claro. Recuerden que la clase número 12 van a ser ustedes los que nos brinden una masterclass con el tema que elijan de este cuarto trimestre. Y por qué no, Japón puede estar entre una de sus selecciones. Mientras tanto, nos encontraremos la próxima semana, como siempre, con un nuevo tema, una nueva muestra de este paleocontacto en la antigüedad, siguiendo en el continente de Asia o de Europa. Hasta la próxima.